Profesora, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad, a mí y a mi grupo nos ha tocado hablar sobre la educación antigua. Bueno, la historia de la educación va juntamente de la mano a la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por más primitiva que haya llegado a ser, que no se haya hecho presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos hasta las nuevas generaciones, pasando conocimientos complejos o conocimientos simples a través de generación en generación. Es así estableciendo hábitos y costumbres, desembocando y haciendo culturas complejas que hoy llamamos sociedades. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y es el punto de referencia que se encuentra el ser humano. Pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano. Se establecieron en lugares estratégicos para poder proveerse de alimentos a la comunidad, y es en este momento que empieza la transmisión de saberes, los primeros índices de educación, que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, y se dan las primeras ideas pedagógicas y educativas. Son los métodos que se usan para hacerse provisiones y poder sostener a una sociedad. Gracias. La educación en el Antiguo Oriente. Cada una de estas culturas tiene rasgos específicos que los diferencian. Sin embargo, también tienen características generales en cuanto a la producción económica. Todas dominaban la agricultura y ganadería, otras el comercio o alfarería. Se organizaban en tres principales estratos sociales: la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. Su organización política era teocrática. La cultura que más influyó a las culturas occidentales fue la egipcia, pues perduró hasta la Edad Media. Es por ello que la educación antigua se concentra en la educación egipcia. Su historia se divide en Antiguo Reino, Reino Medio y Nuevo Imperio. El faraón era considerado una deidad en la tierra. Su religión era antropomorfa, pues tenían características humanas y animales a la vez. Los sacerdotes y funcionarios conformaban la nobleza, y los únicos que conocían la técnica de la escritura eran los escribas. No existen fuentes que nos revelen cómo era la educación. Lo más probable es que existieran dos tipos de escuela: una para los sacerdotes, quienes enseñarían astronomía y matemática, y otra para los de aprendizaje artesanal. En sus papiros se aprecian lo que son los preceptos morales, modos de vida. El maestro llama hijo a su discípulo. En la educación de sus políticos era importante la oratoria y escritura. Espacio de la educación. Se dio inicio en las élites. Los templos del saber estaban ubicados en los palacios, como es en el caso del hijo de Faraón, Keith II. Se encontró representaciones gráficas donde se aprecia al docente en una esfera, con los alumnos alrededor, hablando de algún tema muy importante en aquellos tiempos. Importancia de los espacios de la educación. Gracias a ellos se dio el inicio del desarrollo de conocimientos en su plenitud y el desarrollo de la cultura egipcia. Ayudó en el desarrollo de la escritura egipcia, conservación de los conocimientos en rollos de papiro. Le dieron alto valor cultural a los papiros, libros de conocimiento. Educación y sociedad. Mantenía una jerarquía social. Ocurre lo mismo en la educación egipcia. Los únicos en acceder a la educación eran los nobles y sacerdotes. Importante. En Egipto la educación partía desde la vida cotidiana, desde los quehaceres, que se transmitía de padre a hijo. La Grecia antigua abarca del año 1800 a.C. al siglo III a.C. El clima de la región griega es mediterráneo, con veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y tibios. Se dedicaban a la pesca del atún y al cultivo del olivo y la vid. Los primeros habitantes del territorio griego fueron los cretenses. Durante este periodo el territorio griego recibió influencias egipcias y de las culturas del Asia Menor. En este periodo la religión era íntima, es decir, casi no existían templos para sus dioses, en que ya practicaban rituales con toros y sacerdotisas, que a la postre serían dos elementos
característicos de los rituales griegos. Posteriormente, en la Grecia arcaica, entre el año 1800 y 1100 a.C., durante esta época primitiva, Homero recogió una serie de cantares de la tradición oral para formar la Ilíada y la Odisea, principales obras literarias de la cultura occidental. Las ciudades griegas en este periodo las encabezaba un rey que a su vez fungía como jefe militar y juez y sacerdote. Por otro lado, gracias a sus actividades comerciales, entraron en contacto con los fenicios, de quienes heredaron el alfabeto. La educación arcaica. La sociedad griega estaba jerarquizada, por lo que la educación no era exclusiva para las élites. Homero recopila una serie de tradiciones e historias de epopeya en las que se aprecia la educación de la clase gobernante, mientras que en la obra de Hesíodo se refleja la educación de la clase campesina. Aristófanes contrasta dos modelos educativos en lo que llamó el torneo poético entre Homero y Hesíodo. Este conflicto refleja a su vez la disparidad del mundo antiguo, en el que la sociedad altamente estaba jerarquizada, en la que la distribución del trabajo no es equitativa. Con el tiempo, la propia aristocracia griega transformaría la educación militar en educación deportiva. De este modo, la educación griega haría hincapié en la educación física, que culminaría con la celebración de torneos y Juegos Olímpicos, en los que los griegos de todas las regiones competirían entre sí. La educación clásica. En las regiones de Creta y Esparta, el Estado vigilaba la educación griega, que era administrada por un magistrado, que organizaba los recursos necesarios para la manutención de escuadrones y coros, que eran los nombres dados a las escuelas. En la periferia griega, como Asia Menor, existían una serie de círculos de iniciación llamados diasoi, que funcionaban con reglas y principios independientes. En Atenas, a principios del siglo VI a.C., se promulgaron una serie de leyes sobre la educación ateniense. Estas leyes hablaban sobre los deberes de los padres, como enseñar a leer y a nadar, y después para los pobres el aprendizaje de un oficio, para los ricos música y equitación, además de practicar la gimnasia, a la caza y la filosofía. La educación y sociedad griega, además de refleja una sociedad jerarquizada y compleja, las élites gobernantes son quienes reciben una educación integral que abarca desde la gimnasia hasta la filosofía. Sin embargo, a la diferencia de otras culturas antiguas, como la egipcia, los hombres libres también tienen acceso a una educación que es garantizada por el Estado. Roma. Panorama histórico de Roma. La fundación de Roma fue alrededor del año 9 a.C. Tras una fusión entre los latinos y los sabinos, que una vez unidos fundaron la ciudad de acuerdo con las leyendas romanas, Rómulo fue el fundador legendario y primer rey de Roma. Las guerras púnicas fueron muy importantes para Roma, pues lograron conquistar Grecia, Macedonia, Siria, España y las Galias. A partir de este momento, los griegos sobrevivieron como cultura gracias a su influencia cultural. Los sabios que vivían en las ciudades griegas se trasladaron a Roma. Por esta razón, Roma es considerada una continuación de la cultura griega. La aculturación griega. A menudo se piensa en la cultura romana como una continuación de la griega. Esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, no significa que se trate de una mera repetición. Los romanos importaron los aspectos culturales en cuanto a instrucción escolar, pero la educación moral, cívica y religiosa es propia distinta a los griegos. En la mayoría de las culturas, el padre asume la autoridad de la familia. En el caso romano era tan importante la autoridad paterna que las leyes del Estado le permitían encarcelar, azotar o incluso asesinar a sus propios hijos, siempre y cuando pudiera comprobar que eran anormales o problemáticos. No obstante, la escuela romana al estilo griego triunfó en todo el imperio, gracias a que se institucionalizó, por lo que era obligatorio para los romanos asistir a la escuela. Con el tiempo, las generaciones futuras asumieron la aculturación griega como algo propio, algo romano. Áreas del conocimiento de la educación romana. Las áreas del conocimiento que se enseñaban en las escuelas romanas eran prácticamente las mismas que en Grecia. Alfabeto incluía leer y escribir, gramática, expresión oral, lectura de clásicos y cultura general. Asimismo se enseñaban música, matemáticas, astronomía, retórica, poesía, filosofía y educación física. Los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas del conocimiento y el método de aprendizaje debió haber sido el mismo. Un maestro con su libro en manos y los alumnos leyendo en voz alta y comentando los textos, sin importar si se trataba de poesía o matemáticas. La enseñanza del alfabeto se manejaba del latín con la del griego, por lo que la mayoría de los romanos eran bilingües.
El área de la música en realidad abarcaba el canto, la danza y la ejecución de instrumentos musicales. Por otro lado, las matemáticas comprendían también a la geometría y la astronomía, mientras que la retórica abarcaba el arte de convencer con la palabra y el conocimiento de las leyes romanas. Poesía y filosofía, al igual que en Grecia, eran consideradas las disciplinas más elevadas. Pocos tenían acceso a la enseñanza de estas y por lo regular estaban reservadas para los nobles. Finalmente, la educación física continuó con la tradición griega, aunque ya no se conservaron con ese nombre. Educación y sociedad. La educación en la sociedad romana era pública, por ende el Estado no solo estaba obligado a garantizar el acondicionamiento de espacios para la instrucción, sino también del pago de un salario para los profesores. Durante la época de los emperadores antoninos se construyeron gimnasios y escuelas en ciudades griegas y romanas. A pesar de la importancia que dio el Estado romano a la educación, esta fue blanco de severas críticas por parte de la población romana, pues el papel del maestro era ambiguo. Algunos lo consideraban indigno y otros decoroso. Por lo tanto, en la educación romana se tiene documentada una de las primeras críticas a la educación. Finalmente, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entra en crisis. Por ende, la educación romana, de fuerte influencia griega, entró en decadencia.